quienes habla la pastora Diona de Rodríguez en esta mañana tan maravillosa. Hoy día de reposo. Hoy es un día que debemos dedicárselo a Dios. Agarrar por lo menos una hora, 30 minutos, orar, decirle: Señor, entra a mi casa, entra a mi corazón. Señor, estoy aquí porque te necesito. Necesitamos de Dios. Dios es maravilloso, poderoso, bueno, grande en batalla. Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Es el único que nos puede ayudar en medio de esta circunstancia. Yo quiero que hagamos una oración y coloquemos todo lo que vamos a hablar en esta mañana en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos así. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, vamos ante tu presencia a pedirte sabiduría, a pedirte que nos ayudes, que nos des paz, tranquilidad. Necesitamos de ti, Señor, en esta hora, Padre. Padre, sabemos que hay una crisis mundial, pero que tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Romanos 8:31 nos da esa seguridad. Y nosotros creemos, Padre, que tú estás a nuestro lado, que tú nos guardas, que tú nos proteges, Señor. Y te damos gracias por eso, amado Dios. En esta hora, Padre, cuando vamos a hablar tu poderosa palabra, lléname de sabiduría de lo alto, Señor, y bendice las naciones, Padre. Te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande, amado Dios. Amén y amén. Sí, hoy es un día poderosísimo, hoy es un día de bendiciones, hoy es un día de paz, es un día de tranquilidad. Hoy es un día que debemos relajarnos, que debemos buscar la presencia de Dios y que debemos transmitirle a todo el pueblo de Dios y a aquellas personas que no conocen de Dios de la poderosa palabra. En este libro tan maravilloso llamado Biblia, en este libro tan poderosísimo, nosotros tenemos acá todas las instrucciones para vivir bien, para vivir confiado, para vivir tranquilo. Usted y yo necesitamos de Jesús, necesitamos tenerlo en nuestro hogar, en nuestro corazón. Necesitamos a Jesús y Jesús es bueno, Jesús es maravilloso. Bendigo a aquellas personas que ya se están conectando. Hoy voy a hablar de una poderosa enseñanza. Soy la pastora Diona de Rodríguez desde Medellín, Colombia. Hoy quiero compartir una palabra que a todos de verdad nos va a interesar y es la tolerancia. Bendigo a aquellos que se están agregando ahorita en vivo por mi Facebook. Sean todos bienvenidos de verdad, de corazón. Y quiero hablar de la tolerancia porque esto debemos aprenderlo, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos que nos juntamos con tantas personas desesperadas, gente que esta pandemia ha hecho brotar lo peor, de eso hablaba en la prédica pasada. Quizás lo peor o lo mejor de las personas. Y aquella en las que ha brotado lo peor de las personas, yo quiero hablarte a ti de la tolerancia. Debemos tolerarnos unos a los otros. Y esto el apóstol Pablo lo habla en la carta de los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13, en la poderosa palabra dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra tolerancia es una actitud o capacidad en las personas de respetar las opiniones, ideas de los demás, aunque no sean y no coincidan con las nuestras propias. Es una acción, actitud con C, de aceptación del comportamiento de las demás personas. Y Pablo en Colosenses, cuando dice soportándonos unos a los otros, no hay mayor significado ni uno más definitivo
que que aparece acá, cuando dice que la tolerancia es soportarse. Soportarse en conducta, en educación, en preferencias, en pensamientos, en comportamientos. Soportar las personas que te rodean. Soportar el país donde estás y los entes gubernamentales. Soportar tu matrimonio, tu pareja, una persona que vive contigo, que no piensa igual que usted, que no es su familia de sangre, como es aquel el esposo o la esposa, pero es el que vive con usted. Resulta que no tiene el mismo comportamiento, no tiene la misma educación, la misma preferencia y pensamientos. O quizá profundicemos más. Además de, como les dije ya, a los entes gubernamentales, a lo mejor los pensamientos de los gobiernos no son los de usted y no son sus ideales. Sus ideales son más individualistas porque son según su necesidad. Más los del gobierno es algo más genérico. ¿Qué debemos hacer? Soportarlos. Soportar es perdonarlos, tolerarlos. Y esta capacidad de tolerancia solo se logra a través de unos principios que bíblicamente voy a transmitir en esta mañana. Importantísimo es que vayamos de lo general a lo individual. Cuando profundizamos en lo individual, quiero hablar de la tolerancia en los hogares. Insisto, no todo el mundo va a pensar como usted. Es muy difícil que se alineen los pensamientos. Para alinearse los pensamientos, definitivamente Jesús tiene que estar en el hogar. Definitivamente Jesús tiene que estar en el asunto. Para alinearse los pensamientos, definitivamente la humanidad necesita de Jesús, porque Jesús es un Dios de amor, de perdón, de soportar, de tolerancia. Definitivamente la humanidad, las familias, los gobiernos necesitan de Jesús. Pues ahora entonces, profundizando más un poco, hablemos de unos 4 principios bíblicos que les quiero transmitir para lograr ese nivel de tolerancia. ¿Sabías que lograr ese nivel de tolerancia te beneficia a ti? A lo mejor piensas, pero es que estoy perdonando a esa persona, pero es que estoy soportando a esa persona, estoy soportando a la familia, estoy soportando al esposo, estoy soportando a los hijos, estoy soportando a este país. Pero eso es igual a salud mental, a salud física, a paz interna. El soportar, el tolerar, es igual a usted tener una óptima salud. Es usted renunciar y cerrar puerta a toda enfermedad. Es súper importante porque el único beneficiado en este asunto de tolerancia es usted. El beneficio no es para el contrario. El beneficio no es para que le está ya perturbando, el que está injuriándolo, inclusive difamando su personalidad, su convivencia. No, el beneficio es para usted. Soportar, perdonar, como lo dice el apóstol Pablo, como Jesús nos perdonó a nosotros, solo nos beneficia a nosotros mismos. Porque vamos a vivir una vida conectados con Dios, congraciados con Dios, tranquilos y en completa paz. Todo lo que está en nuestra vida y en nuestro entorno es para mejorarnos a nosotros mismos. Entonces no pensemos, no, ¿por qué? ¿Por qué esta piedra de tropiezo? ¿Por qué esta persona es tan inaceptable? ¿Por qué su nivel de educación, su comportamiento? No. Piense en usted.
piense en mejorar usted. Y bueno, ya adentrándonos un poco, los invito a que busquen en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículos 27 y 28. Proverbios, capítulo 17. Te invito a cuando te conectes los días domingos a las 10 de la mañana con la pastora, con esta humilde servidora de Dios, puedas tener tu Biblia a la mano para que entonces corrobores todo lo que te estoy diciendo. Veamos qué dice el gran sabio Salomón, porque esto de tolerancia se trata de, yo quiero que lleves esta palabra a tu subconsciente, un intelecto superior. Personas dañándote, hijos molestando, porque haces esto, ya eres una persona adulta, gente que no aceptan tus opiniones, tus consejos. Déjame decirte que tu grado y tu coeficiente intelectual crece tanto porque lo asegura el gran sabio Salomón en Proverbios 17, capítulo 17, versículos 27 y 28. Es usted el que está creciendo en su coeficiente intelectual. El beneficio de la tolerancia es para usted, porque quien crece como persona, quien crece en sabiduría es usted. Veamos qué dice el sabio Salomón en la poderosa palabra de Dios. 17, 27, 28 Proverbios. El gran sabio Salomón, que decía que todo era vanidad de vanidades. Dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido. Silencio. Cuando te agravien, cuando te lastimen, cuando los pensamientos de las personas que te rodean, el nivel y el grado educativo e intelectual no sea el mismo tuyo y no sean compatibles sus pensamientos, sus maneras de actuar, sus comportamientos, su grado de educación, sus ideales, sus principios, inclusive bíblicos, que los tuyos son porque eres cristiano, porque tienes en tu corazón el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué debes hacer? No debes contender con el necio, deja el necio con su necedad. Y allí tu coeficiente intelectual comienza a alimentarse y a crecer. Eres más inteligente. ¿Por qué? Porque no le das lugar al diablo ni a la contienda. Entiéndase esto lo que dice Salomón en el 28, dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es impresionante que a veces nosotros, diciendo saber tanto y tener la palabra de Dios y ser cristianos y vivir bajo los principios bíblicos, nos prestemos para discusiones necias. Deja el necio con su necedad. El hombre no puede cambiar el hombre. Al hombre, a usted, a mí y a todos, los cambia solo Dios. Por lo tanto, uno de los principios bíblicos para desarrollar un nivel de tolerancia superior a las personas que te rodean está en Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28. Y es callar ante situaciones donde seas agredido, donde seas difamado, donde pasan tantas cosas que están puestas porque vienen de parte de Dios. Usted haga el consejo que dice el sabio Salomón: calle, deje al necio con su necedad. Si usted practica este principio bíblico, usted va a crecer, su intelecto y su coeficiente intelectual va a crecer. Y ¿sabes qué? Como persona te vas a sentir bien, vas a sentir vencida al enemigo, porque has vencido esa situación de discordia, de difamación y de problema en tu entorno. Y cuando vencemos nuestro entorno, pasamos a vivir una vida llena de paz, llena de bendiciones, que es lo que dice Jesucristo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como la que da el mundo. Veamos el siguiente principio bíblico para usted fortalecer aquel grado de tolerancia ante personas y circunstancias que lo rodean, e inclusive ante su país y el gobierno de su país. Segunda de Timoteo. Vayamos allá, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda epístola que Pablo le envía a Timoteo,
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y veamos qué dice el gran apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué consejo le da Pablo en donde nosotros vamos a fundamentar nuestro nivel de tolerancia? Ser tolerante es la palabra hoy para tu espíritu. Pablo lo dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, que dice, soportándonos unos a los otros. Y el sabio Salomón, callar ante situaciones adversas, difíciles, difamaciones. Usted calle, sea más sabio que su entorno y verá que va a vivir una vida de sanidad interior, de perdón y prosperidad. Segunda de Timoteo, veamos qué dice entonces. Capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Allí el apóstol Pablo nos está dando una fórmula secreta que nos habla del poder. No tenemos espíritu de cobardía. Cualquier situación la enfrentamos, pero la enfrentamos como dice el gran sabio Salomón, callando cuando debemos callar y hablando si nos permiten hablar y aconsejar. Si no, calla. Pero entonces aquí vemos el segundo principio. No tenemos espíritu de cobardía. Enfrentamos toda situación, pero con elegancia, con sabiduría, con amor, poder y dominio propio. Un dominio propio es una cosa que no se compra en ninguna farmacia, en ningún supermercado, en la esquina de la casa e inclusive no se compra en las iglesias. El dominio propio no es aquella persona que grite más, no es aquella persona que argumente más su defensa. El dominio propio lo tiene aquella persona que con amor, con restauración, con intelecto y sabiduría salomónica rechaza aquello que te arropa, aquello que te rodea, que te perturba. Eso es tener dominio propio. Callar. Callar, soportar. Soportar. En medio de agresiones, en medio de difamaciones, en medio de situaciones que no te sirven, no te dan provecho, tú ten dominio propio. En medio de esa circunstancia, canta, adora a Dios, lee la palabra de Dios, conéctate con el Espíritu Santo. Dominio propio no es enfrentar, no podemos confundir la palabra y decir, no tengo espíritu de cobardía, voy a enfrentar esta situación y con tus fuerzas carnales enfrentarla. Eso no es dominio propio, es enfrentarla, pero con el poder y el Espíritu Santo, como antes de que te hagan daño, perdonando, soportando. Pero quiero también aclarar algo bien importantísimo. Soportar no significa que siempre vas a estar callado, sumiso, aguantando y aguantando. No, hay que romper las ligaduras de impiedad. Soportar es usted crecer, es callar, tener dominio propio, tener nivel de aceptación en medio de las conductas, en medio de la educación, en medio de las pruebas y en medio de un comportamiento que para cualquier persona sería inaceptable. Usted triunfa si usted tiene ese dominio propio. Les repito, las preferencias de otras personas no son las preferencias de usted. La conducta de otras personas no son la conducta de usted. La educación de otras personas no son la educación de usted. El pensamiento de otras personas no son los pensamientos de usted, menos el comportamiento. Si nos vamos a lo general, estudiemos un poco cada gobierno en cada país. Los beneficios genéricos de cada gobierno no son los beneficios ni el comportamiento de usted. Pero que debemos orar por los gobiernos, soportar a los gobiernos. Los comportamientos de las personas que están alrededor suyo no son el comportamiento de usted, porque cada persona tiene un ser interior individual
y está educado de manera individual, soportándonos. Tolerancia. Hoy quiero de verdad profundizar en estos principios bíblicos. Y allí está una de las fórmulas en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No tenemos cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de enfrentar cualquier situación, tener poder, amor y dominio propio. El dominio propio es súper importantísimo cuando usted es agredido, cuando usted es insultado, maltratado por personas que quizás usted ame y ya de antemano los ha perdonado, o a lo mejor en un pasado los perdonó. Igual continúe perdonándolo. ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano? Será 70 veces 7. Este es un número infinito. Debemos perdonar. Otro de los principios que les quiero hablar para que crezca la tolerancia en usted, para que usted pueda crecer, su nivel de intelecto pueda, voy a insistir muchísimo en esto en esta mañana, pueda crecer su nivel de educación, su intelecto, está en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. A ver qué nos dice el gran apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver cuál es el tercer principio bíblico para tener un nivel alto de tolerancia y de soportar las circunstancias, las adversidades, la familia, el sistema en el cual vivimos. Porque cuando hablo de soportar, es que a veces tú vas a comprar algo también y estás haciendo una cola y en medio de la rabia insultas al que tiene delante o al que tienes atrás. Resulta que esa persona no tiene la responsabilidad de lo que está pasando. Entonces allí no hay tolerancia en usted. Debemos ser tolerantes. En cualquier circunstancia debemos ser tolerantes. Donde nos encontremos, debemos de verdad. Yo aún lucho con eso. Aún estoy luchando para crecer mi nivel de tolerancia y de soportar. Si me insulta, me callo. Si me difama, me callo. Me defiendo hasta un límite para tratar de no lastimar a las personas. Y eso es lo que debemos hacer. Si estamos en la calle y estás apurado por la misma situación que se está viviendo, porque no puedes estar cerca del otro que está allí comprando, que está haciendo algo, debemos tener un grado de educación de intelecto, como dice Salomón, de callar. Vamos a callar y vamos a vivir una vida en paz. Si vivimos en paz, créeme que las puertas a la enfermedad, a las maldiciones se cierran. La paz es súper importante en estos tiempos. La gente se está suicidando, la gente se está muriendo del corazón, de derrames cerebrales, por las rabias que agarran porque no tienen paz, porque no tienen un nivel de tolerancia que yo hoy humildemente estoy tratando de transmitirles a ustedes. Bendigo a Eliezer que está conectado en este momento, a Solange, a Camay, los bendigo en gran manera. Ahora vamos entonces con el principio número 3 de la tolerancia. Está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Veamos qué dice el gran apóstol Pablo allí. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Allí Pablo sigue insistiendo en que seamos benignos, bondadosos, no esperando recompensa de hombre. Tolerancia, ser perdonador, ser benigno, ser bueno, no que no, porque ya no recibí una recompensa del hombre, del gobierno, de la familia, de la gente que está alrededor mío, en cuanto le he hecho tantos beneficios, he hecho tantas cosas buenas. No hay nadie más bueno que Dios. Por eso es que entonces el mismo Señor Jesucristo dice que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Por eso es que entonces Pablo, como tercer principio bíblico en los fundamentos para que nuestra tolerancia pueda crecer, te recomienda que seas benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Debes seguir siendo benigno.
debe seguir siendo bueno. No importa que en el pasado hayas hecho miles de cosas buenas y pues hayas recibido en retribución difamaciones, maltratos. No, eso no importa. No lo tomes en cuenta. Tolerancia es seguir siendo bueno. ¿Sabes por qué? Porque ser benigno caracteriza tu personalidad. Y si eso es una característica de tu personalidad, eso vislumbra que eres una persona de buen corazón, de buen pensamiento. Y eso a Dios le agrada. Nosotros debemos buscar siempre agradar a Dios y no al hombre. Entonces quiero recordarte que hoy te he hablado de la tolerancia y de 3 principios bíblicos. Callar, soportarnos, ser buenos y tener dominio propio. Es súper importante que recuerdes eso. Callar está en el libro de los Proverbios. Tener poder y dominio propio que se obtiene con tolerancia y perdonando y con amor y ser bueno. Recuerda siempre eso cuando estés en una situación en donde quieras sacar el hombre viejo o el viejo hombre. Y eso lo habla Pablo en la carta de los Colosenses. Dice, nueva criatura, o sea, debemos renunciar al carácter viejo, a las malas costumbres, a la educación vieja. Esa educación vieja, échala al pasado y comienza a llenarte de una nueva educación. En esa nueva educación, cuando se te habla de palabra, todo lo que va a salir por tu boca va a ser palabra, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En medio de circunstancias adversas, difíciles, de problemáticas, ¿qué vas a hacer? Hablar de palabra de Dios. Entonces es importante que te leas un poco el libro de Colosenses, cuando Pablo allí en el capítulo 3 dice eso. Dice que dejando las cosas viejas, las cosas pasadas, y llenando el corazón, los pensamientos, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos. Todos nuestros principios tienen que estar basados en la palabra. Si lo basamos en la palabra, vamos a tener una mejor conducta, una mejor educación, unos mejores pensamientos y unos mejores comportamientos. Quiero entonces que ahora puedas interactuar conmigo si lo deseas. Y si necesitas alguna oración por algo especial o alguien en especial, en este momento nuestra Iglesia Internacional se encuentra en ayuno sin interrupción, porque estamos orando para que Dios detenga la pandemia, para que Dios envíe sanidad a las naciones. Necesitamos de la presencia de Jesús en las naciones. En estos actuales momentos Israel se encuentra en guerra. ¿Y sabes qué? Como es el pueblo de Dios, el enemigo no ha podido con Israel, porque el Israel de hace más de 4.000 años, en donde estaba Jehová Dios, aún sigue estando Dios. Y si tú has confesado el nombre de Jesús y Dios está contigo, no va a haber plaga, enfermedad, mortandad que te toque, porque hay propósito en tu vida. Cuando obtengas este nivel de tolerancia, ¿sabes qué? Te vas a sentir, y en medio de problemáticas, de circunstancias y discusiones, y salgas ileso porque no le hagas caso a esas pequeñeces, tú te vas a sentir bien importante y vas a sentir que tu grado de educación es superior. Y eso es lo único que llena a las personas. A las personas no los llena el dinero ni los bienes, porque es que dice que la felicidad del hombre no consiste en lo que posee, sino en lo que está en su interior. Que en nuestro interior reine Jesús. Si estás aquí porque decidiste entrar a escuchar una poderosa enseñanza, llévate a tu subconsciente la palabra tolerancia y di esta oración conmigo. Señor Jesús, yo hoy te acepto nuevamente en mi corazón, hago un pacto de seguirte eternamente, te pido perdón si he sido intolerante con alguna persona. Ayúdame, Señor mi Dios, a que mi nivel espiritual e intelectual crezca. Señor, motívame a leer de tu palabra. Señor, hago un pacto contigo sempiterno por los siglos de los siglos, de nunca apartarme de tu evangelio. Señor, mi alma te alaba y te adora. Te doy gracias por permitirme llevar esta poderosa enseñanza. Te invito a que me sigas por mi canal YouTube. Entra allí, estoy como Diona Francis Gómez. Toca la campanita y recibirás siempre poderosas enseñanzas.
Si tienes algún mensaje que enviarme en este momento, alguna petición de alguna oración que quieras que hagamos, Solange, ¿cómo estás? Sé que estás conectada. Eliezer, ¿cómo estás? Puedes entonces hacerme esa petición. Si en la próxima oportunidad, para el próximo domingo, deseas cantarle, adorarle al Señor, te puedes agregar a mi equipo. Me dices, pastora, yo quiero cantarle al Señor cuando usted comience a hacer la poderosa enseñanza y lo hacemos juntos. Juntos podemos lograr muchas cosas, de verdad. Deseo que tengas un domingo lleno de paz y bendición. Que el ángel de Jehová esté en tu casa, en los dinteles de tu casa. La sangre de Cristo cubra a tu familia. Deseo de corazón que la paz te llene, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que sepas que estamos juntos en esto y en esta pandemia y vamos a salir de ella en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Esto va a pasar, créelo, créelo, Dios está con nosotros. Los que han partido de acá y han confesado a Jesús, han partido con Jesús y ha sido su tiempo acá en la tierra. No temas, manada pequeña, por ustedes los justos yo haré cosas increíbles y maravillosas, dice el Señor. Recuerda siempre esta palabra, tolerancia. Tolerarse es soportarse. Quiero bendecirlos en gran manera. Quien les habló, la pastora Diona de Rodríguez, desde la intimidad de su hogar. Que el Señor bendiga a las naciones. Gracias por haberme acompañado esta mañana tan maravillosa. Los bendigo en gran manera. Que el Señor bendiga su hogar. Bendiciones que sobreabunden. Amén.